La gran pregunta se hace, ¿cuándo sucederá el rapto? Sucederá el rapto. La gran pregunta se hace, ¿cuándo sucederá el rapto? El momento específico es desconocido, pero se nos da claves en la palabra de Dios sobre cuándo será el marco general del rapto. Apocalipsis capítulos 3 y 4 constituyen el tiempo de la iglesia en su Biblia. El último mensaje fue a la iglesia de la Odisea. Y yo creo que la mayoría puede estar de acuerdo que no estamos viviendo en el tiempo de la Odisea en lo que refiere a la iglesia. Juan escribió: Después de estas cosas yo miré. Representa el tiempo después de la iglesia o, en otras palabras, después del rapto. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Le da a Juan la habilidad de ver lo que está sucediendo allí. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. De hecho, es la voz de Jesús yendo a Apocalipsis 1:10. Que decía, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Después del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia señala el final de la edad del reino. Ahora estamos viviendo en los últimos días el tiempo de la iglesia, que ha durado ahora aproximadamente 2000 años. Entonces, el rapto tiene que estar cerca. El apóstol Pablo nos dio otra clave. Él dijo: Y ahora vosotros sabéis lo que impide. Se refiere a la iglesia. Para que a su tiempo se manifieste. Esto habla del anticristo, quien será revelado o será conocido después del rapto de la iglesia. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Disculpa, antes de continuar, Dave. Creo que algunos creen que los cristianos van a tener que enfrentar al anticristo, ¿correcto? Sí, así es. Ellos creen eso y no me parece eso a mí. No me parece eso. Y adelante, Dave. Hermano Swagger, desglosemos esto. Los cristianos existentes se irán en el arrebatamiento, pero sí van a haber miles, tal vez millones de personas salvas durante el reino milenial y Serán ellos millones. sí, ellos van a enfrentarse al ataque del anticristo, sus políticas y sus ataques. Solo quería aclarar ese pensamiento. Van a haber innumerables que van a entregar su vida por la causa de Cristo. Así es, y lo vemos en Apocalipsis 6, las almas bajo el altar están perdidas. Que ningún hombre puede Sí, citarlo. entonces no va a ser un tiempo para estar aquí, va a ser un tiempo designado para el pueblo judío, para que cambie de su rebelión a Cristo. A pesar de eso, habrán muchos quienes van a caer en las manos del anticristo porque no van a querer morir. Van a Correcto. perder su alma. Correcto, y habrán otros que tal vez hasta estén en la iglesia hoy que no sean salvos, que van a darse cuenta de que después de que suceda el arrebatamiento, que ellos no estaban listos. No es que tal vez, es que van a haber millones que van a estar en esa categoría. Bueno, es un pensamiento triste. La Biblia dice que debemos hacer segura nuestra elección el día de hoy. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, y creo que tenemos millones, sin exagerar, de iglesias, que ninguna persona en esa iglesia ha nacido de nuevo. Ni siquiera el pastor ha nacido de nuevo. Y hay muchos en esa capacidad, más de los que quisiéramos Así es. pensar. Cuando yo era pastor, había un señor, su esposa le era fiel a la iglesia y yo traté de animarlo a venir a la iglesia, a él. Y él me decía a veces, solamente bromeando, sí, bueno, yo cuando esté aquí durante la tribulación, yo no voy a aceptar la marca de la bestia y yo voy a ser decapitado y me voy a ir al cielo. Yo le dije, no, hermano, usted no sabe lo horrible que va a ser y la idea de que si yo me pierdo el arrebatamiento no va a ser algo fuerte o grande. Mucha gente tiene
un punto de vista a la ligera y dicen, bueno, sí va a suceder en ese punto, en aquel momento tal vez, y lo tratan como que es algo que hemos estado repitiendo todos los años, pero es una realidad que sí va a suceder. Y usted no quiere quedarse aquí. Se trata de que, bueno, no se trata nada más de que, bueno, me van a decapitar y se acabó. No, va a ser lo peor que el mundo ha llegado a ver. Y esta idea de que, bueno, yo voy a almacenar comida y la voy a tener ahí encerrada, o voy a tener municiones o lo que sea, y de alguna manera voy a sobrevivir la tribulación. Bueno, esa es una ideología bastante necia. Si usted no puede resistir la tentación del mundo, hoy en día no podrá resistirla en ese entonces, ni el anticristo, Sí. ni las cosas que van a suceder, porque cuando usted esté muriéndose de hambre y no pueda vender ni comer ni comprar comida sin la marca de la bestia, no va a poder vencer esas cosas muy fácilmente. Van a haber muchos que sí van a vencer y van a ser, bueno, van a ser los santos mártires, pero más le vale tomar la decisión hoy de seguir a Jesús. Usted se tiene que ir en el arrebatamiento. Si usted tiene la valentía hoy de vivir para Dios, tal vez no tenga la valentía en ese momento de vivir para Cristo. Y yo creo que van a haber muchos quienes tienen un poco de conocimiento tal vez limitado del Evangelio, aunque son miembros de iglesias y situaciones así, ¿no? Pero cuando millones han sido removidos de este mundo instantáneamente, mucha gente se va a despertar. Así es. Va a decir, bueno, esta situación era real, no era una broma. Como Dave y ambos ustedes lo dijeron momentos atrás, no es una broma, es una realidad. Y entregarán su corazón a Cristo. Pero si lo hacen, ellos tendrán la situación que los ejecutarán. Nunca conoceremos el impacto de este ministerio, ya sea escrito o por video o en audio, que existe en todo el mundo. Hay porciones que van a existir en la internet, en los DVDs que la gente tal vez tenga, que uno jamás podrá llegar a saber el tipo de impacto que la gente va a tener. La gente va a encontrarse con esas cosas y se dará cuenta exactamente de lo que estamos hablando. Y Dave, vamos a continuar donde nos quedamos. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Sobre la falsa doctrina por falsos maestros. Solamente espera hasta que la iglesia sea quitado de en medio quien limita el mal. El que y continuará limitando. Ahora impide la iglesia. El pronombre el que confunde a algunas personas en los versículos 6. El pronombre el que se refiere al anticristo, mientras en el 7 se refiere a la iglesia. Ahora, algunos dirían que la iglesia no es referida como un él, pero sí es así en la palabra de Dios, si recuerdo correctamente, la iglesia sí se le refiere como él. Así que esto es una palabra muy directa del hecho de que el rapto de la iglesia va a suceder antes de que el anticristo se manifieste en el mundo. Porque es la presencia de la iglesia que ahora está dañando la maldad o deteniendo la maldad del mundo. La presencia del Espíritu de Dios en la iglesia está dañando esa fuerza que impide, y es una de las cosas que cuando vemos el día de hoy sabemos que la iglesia no está en buenas condiciones, porque el efecto sobre la sociedad no es lo que debe ser. Así es. Nuestra nación es lo que es hoy. La confusión de lo que es correcto, qué estilo de vida es correcto, sea hombre o mujer, todo eso existe, creo yo, como resultado de la falta de ese poder espiritual en la iglesia y una falta de esa influencia. Esas cosas jamás debieron haber llegado al punto en el que están hoy, y tenemos que levantarnos por encima del poder o más bien en el poder del Espíritu para poder oponernos a los poderes de las tinieblas. Y una vez más esto continuará empeorándose, y cuando usted levanta cualquier fuerza contraria, mire, usted se puede imaginar si lo que sucede hoy sucede. El único efecto limitante es la iglesia en el mundo. Es lo único, nada más puede. Los casinos definitivamente no lo son.
Y podemos citar todo lo que usted quiera citar. No hay límites allí al mal. La iglesia es lo único. Y si la iglesia está débil, entonces eso crea un vacío allí. Correcto. Y una vez más regresamos a través de los procesos. Cristo murió en el Calvario para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y esto permite al Espíritu Santo morar dentro de todos los seres humanos por primera vez y morar. Ahí es donde viene ese tropiezo, sí. Entonces, la cruz también permitió lo que nosotros creemos que es la segunda obra posterior, el bautismo del Espíritu Santo que le permite al creyente operar en lo sobrenatural en cuanto a la misión de la iglesia, la presentación de Cristo. Entonces, el Espíritu en la iglesia activa, participando con el individuo y su crecimiento y participando en su ministerio, es ese efecto que impide. Los seres humanos no son los que impiden. La carne no es la que impide, solamente lo que nace del Espíritu, y el Espíritu está aquí solo como resultado del Calvario. Yo creo que la razón por la cual la nación actualmente está en la condición que está es que su liderazgo es francamente patético, no tiene liderazgo. Es por lo que acabas de decir. La iglesia realmente no está en una buena condición. No estamos influyendo a los políticos. No mucho. Los profetas y sacerdotes debían influir a los príncipes en el antiguo pacto y a la gente. Y cuando uno no influye a los príncipes, que son los líderes del gobierno, y al pueblo, hay una atmósfera que va a ser dominada por la maldad. Los príncipes tomarán decisiones erróneas, la gente tomará decisiones erróneas. Entonces, en la economía antigua, los sacerdotes y los profetas realmente debían influir a los príncipes y al pueblo. El día de hoy, la iglesia se supone que debe influir a esa gente que está en gobierno, el poder del Espíritu fluyendo a través de ella, y hay algunos, gloria a Dios por ellos. Sin embargo, necesita haber un derrame mucho más grande. Pero una vez más, si vemos la remoción de la influencia que aún ahora existe, ¿en qué se convertiría este mundo si las cosas están como están hoy mientras que la iglesia está débil? Nosotros debemos ser la luz que echa atrás las tinieblas, pero no hay mucha luz en la iglesia hoy día. Una traducción del misterio de iniquidad, la palabra iniquidad es ilegalidad, anarquía. Cuando hablamos de los perversos son el ilegal, el de anarquía, la actitud hoy de anarquía en nuestro país, ya sea leyes civiles, espirituales, hijos obedeciendo a los padres, estudiantes obedeciendo a los maestros, constante rebelión en todos lados. Las cosas están muy mal hoy. Imagínense cuando la iglesia no esté en el mundo. Una anarquía completa, porque la gente no se somete a nadie. Así es. Sea algo espiritual o físico o lo que sea, simplemente no, es difícil creer o imaginárselo porque hay un espíritu de ilegalidad y de anarquía. Nos burlamos de las cosas de Dios, la gente se burla de lo que se considera piadoso, la gente no ve ni vive su mundo o su vida desde un punto de vista bíblico. Nunca olvido que vi algo en un vehículo, y ya años atrás de esto, tal vez 10, 15, 20 años atrás, y decía, cuestiona la autoridad. Eso lo vemos hoy día. Están destruyendo la autoridad de la palabra de Dios, que realmente esa luz que está aquí, y estamos viendo los resultados de ello. Sí. Definitivamente. Papá y yo recibimos muchos correos en el programa que tenemos, mucho más de lo que decimos. Ustedes son demasiado políticos, dicen, tratan con cosas políticas demasiado. Y mi respuesta es la misma cada vez. No estamos tratando con temas políticos. Desafortunadamente, hay una sociedad el día de hoy que le llaman a cosas morales y espirituales, le llaman político. Los políticos pueden discutir en cuanto a cuánto van a gastar para edificar su puente, pero cuando hablamos de aborto, vida y de matrimonio entre un hombre y una mujer, y la lista puede seguir, nos encontramos hoy en día espiritual, en condiciones o posiciones morales y
y no se puede legalizar la moralidad. Número uno, la verdadera moralidad surge a través de la justicia y debemos predicar justicia, y eso creará un ambiente en el que hay un estándar. Por lo menos en otras décadas del pasado, el corazón del hombre, aunque estaba por todos lados, aún así había una voz de verdad que salía de los púlpitos de Estados Unidos, y había restricciones en la sociedad y no se estaban vueltos locos. Cuando le pedí a ti y a tu papá que tomasen control de la programación, yo recuerdo que estábamos en un lugar, en una reunión, y ustedes estaban buscando un nombre para la programación, y nosotros estábamos, yo le dije a Francis, dile profundo, insight, porque estamos hablando de tratar con temas políticos, ¿no? Situaciones políticas. Y si es algo, yo creo que ustedes no tratan lo suficiente con eso, ¿no? ¿Me entiendes lo que digo? Nosotros tenemos que hacerlo con el espíritu correcto, claro, porque si no eso va a causar problemas. Pero la iglesia es lo único que puede limitar y presentar la luz al mundo, ¿no? Y yo, pues, como dije, yo quiero que ustedes traten con estas situaciones políticas, claro que sí. Recibimos la misma crítica en el programa de su esposa. Son demasiados políticos. Eso no le molesta a Francis en lo absoluto, yo creo. La Biblia es la guía para fe y práctica, y eso incluye informar nuestro punto de vista político. Cada persona que siempre critica a cristianos, demasiados políticos, que hablamos de la política demasiado, siempre he visto que son ultraliberales y siempre dicen... No quieren que nada se resalte. Dicen que los jóvenes no quieren escuchar de la política en lo absoluto, y lo entiendo. Claro que hay cosas que tienen que ser informados de ellos, y cualquier persona que siempre se queja de eso y critica es ultraliberal. Acabo de recibir un mensaje hace poco que me dijo que éramos demasiado políticos y que Jesús no trató de cambiar el gobierno romano. A él le importaban las cosas espirituales. Jesús trató con las cosas políticas. Qué bueno que lo dices, porque a él le preguntaron sobre pagar impuestos, y toda la idea de los judíos en aquel momento era que él iba a volver e iba a desechar la opresión romana en Israel. Pero él lo dijo claramente: al César lo del César, y a Dios las cosas que son de Dios. Tristemente, la iglesia hoy no solamente le entrega al César lo del César, pero también al César las cosas que son de Dios. Y allí es donde nosotros hemos fallado tremendamente. En esta nación, el domingo en la mañana, anteriormente los senadores, los congresistas, los políticos, los gobernadores iban a las iglesias a escuchar la palabra de Dios, y eso era un compás moral para cuando ellos trabajaban durante la semana. Sí. Y eso nos falta en la nación. Aún si no se dan cuenta de que estaban siendo influidos, ellos se sentaban ahí aburridos solo para la apariencia pública. Hay un pasaje en Proverbios 29:18 que dice donde no hay visión, el pueblo perece. Ahora, eso es. Nosotros hemos tomado eso y lo hemos mal usado, lo hemos malentendido. Lo que realmente significa es que donde no hay visión, la visión era esa palabra de Dios que le llegaba al profeta, y el profeta declaraba la palabra de Dios al pueblo. Entonces, esto está hablando de la palabra de Dios, no de algún plan de 5 años o de 10 años donde no hay visión, donde no hay palabra de Dios hablada. El pueblo literalmente, y el hermano Watts lo dijo hace un momento, literalmente desecha la restricción. No hay restricciones ya más. Donde no hay profecía, donde no hay palabra de Dios, donde no se proclama la palabra de Dios, la gente se desecha de las restricciones. Entonces la predicación de la palabra bajo la unción del Espíritu Santo influye, impacta, refrena, detiene la maldad del crecimiento y el esparcimiento, y la influencia de esa palabra. La gente, mire, se despierta a medianoche pensando en lo que el predicador dijo. Es la única fuente limitante, no es una de varias, es que es el único poder en la faz de la tierra que puede enfrentar la maldad. Y donde no hay palabra hablada o profecía, el pueblo será
o se desechará de la restricción, como dijo el doctor Watts. Esa es la idea del espíritu de iniquidad o de la ilegalidad. Ese desorden que hay en el mundo hoy. Y es lo que vemos hoy día. Amén. Un espíritu ilegalidad de y falsa enseñanza, sí. Todo eso va junto y... Lo que hemos hecho, ya vemos a la pausa, lo que hemos hecho aquí es trazar correctamente lo que ha sucedido. Ustedes, caballeros, le están dando al pueblo que está sintonizando lo que está pasando para que puedan entender lo que sucede en la sociedad, pero también hemos dado la respuesta, que es Jesucristo. Amén, amén. Jesucristo. Hay que regresar a la palabra de Dios. Sé que una señora, su esposo, tuvo que ir en la parte de atrás del tren para buscar algo, y un caballero estaba sentado al lado de su esposa y empezó a hablar con ella sobre el Señor, y el esposo volvió y le preguntó, ¿quién es este hombre? Ella le dijo, él es un predicador. ¿Y qué quiere él? Bueno, él me estaba hablando sobre mi alma. ¿Y por qué le estás diciendo algo? ¿Por qué no le dices como que se metiera con su interés? Y ¿qué tal? Él se comportó como que ese es su interés. Es nuestro y asunto, ese es nuestro interés también. Nosotros tenemos que hacerlo en el espíritu correcto, pero a la vez hay que llevarlo a cabo. Ya volvemos.